A nosotros no nos asusta la crisis global. Nosotros no somos productores de materia pesada. Recuperar las fábricas, consolidar el desarrollo de la pequeña y mediana industria que tanta falta nos hace. Trabajo en FENES, Sociedad Anónima, que es Martel. Tengo 30 años de antigüedad. Yo soy Marcelino Pereira, soy secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de Martel. Tengo 5 hijos. Estoy trabajando en Martel hace 21 años. Mi ocupación acá dentro de la empresa es taller de terminación, prendas pesadas. Yo soy María Lina Colmán, estoy 23 años. Yo soy Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina. La Federación Nacional Campesina es una organización constituida en el año 1991, fundamentalmente de los pequeños productores y campesinos sin tierra. En la empresa se ve que disminuye el trabajo, sinceramente, porque no hay salida en la producción. Se vende poco y nosotros estamos produciendo a diario y eso se acumula en el stock. La empresa, en vista a la cantidad de productos que se acumula, pidió una suspensión. Pide una suspensión de trabajo por unos días, no sabemos por cuánto, ¿verdad? Pero estaba en el ministerio eso. Hasta hoy todavía no se le concedió. Los días no trabajados, entonces no ganamos nada. Entonces eso disminuye el sueldo. Suponiendo que haya 15 días de suspensión en un mes, nosotros estaríamos cobrando solamente por 15 días de trabajo. Y eso afectaría muchísimo a nuestra familia, la alimentación, la educación, un montón de cosas, ¿verdad? Uno se siente nervioso en el factor psicológico general. Mirando el factor humano, yo te estoy hablando. Hasta el momento se está acentuando y quiere ser fuerte porque están tratando de darnos licencia, lo cual es un paro temporal de la empresa, ¿verdad? Licencia es cuando ellos plantean al ministerio, primero internamente con la parte organizativa, ¿verdad? Donde dicen que no hay muchas ventas, en este caso que nosotros nos manejamos a través de la venta y que según ellos impacta mucho la crisis mundial y no hay venta. Y entonces si nosotros seguimos produciendo, no vendiendo, eso alteraría y que no, o sea, se llenaría más o menos el stock y todas esas cosas y no hay venta. Y no puede sostener al personal mientras que no haya venta porque se basa en la venta con la producción, ¿verdad? La diferencia es que no hacemos más exportación. Eso es lo que antes nos llenaba de dinero en los bolsillos. Pero ahora se terminó la exportación y bueno, supongamos que por ejemplo tengamos una licencia. Nos va a afectar bastante en el estudio de nuestros hijos. Y otra cosa, para la canasta familiar, si no hay aporte de un lado, afecta mucho. No solo el tema financiero está en problemas, sino que repercute directamente en el sector productivo. Y para nuestro país, en especial a los pequeños productores, tiene un impacto directo actualmente por la dependencia del mercado interno que nosotros tenemos principalmente en la agroimportación. Este año, tanto algodón, sésamo y todos los rubros de renta producidos por los pequeños productores, tuvo un bajo muy grave en relación al precio que se paga a los pequeños productores, comparando por ejemplo sobre los precios que recibieron los pequeños productores el año pasado, casi el triple bajó este año
el precio de todos los rubros de venta de los pequeños productores. En ese sentido, el impacto es directo en contra de los pequeños productores en general. Por otro lado, la crisis que se está generando repercute en las fábricas, repercute en los medios de producción existentes en nuestro país. Hay varias fábricas que se están cerrando actualmente, varios desocupados y evidentemente uno de los recursos que nosotros tenemos como país, que viene de las remesas de los paraguayos que trabajan en el interior, ahora están bajando drásticamente también. Y eso va a ir repercutiendo también en las familias campesinas, en las familias que viven en las ciudades, porque miles de nuestros compatriotas están trabajando afuera de nuestro país, que estaban mandando dinero para su familia, que actualmente también se están reduciendo bastante a efecto de esta crisis internacional. Esta crisis para nosotros está creando problemas principalmente en tres ámbitos. Por un lado, en el tema de la salud, porque la gente para llegar a un centro de salud, para una asistencia médica, para comprar un medicamento, necesita exclusivamente de su producción de renta, que actualmente está con muchos problemas a causa de eso. Eso por un lado repercute directamente en la cuestión de salud. Por otro lado, el tema de la educación, actualmente hay miles de niños con deserción escolar por problemas económicos. Incluso hay bastantes niños y niñas que no entraron luego al ciclo escolar de este año por problemas económicos, porque no tienen sus padres para comprar útiles, es un efecto directo. Y por otro lado, también afecta al tema de la alimentación.